El rechazo de Jesús en su propia tierra. Cuando el Hijo del Hombre caminó entre nosotros, no eligió los palacios ni los centros de poder. No nació en una capital imperial ni creció entre sabios reconocidos por su autoridad. Jesús, el Nazareno, creció en la sencillez de una aldea olvidada, en el anonimato de una región poco estimada por los centros religiosos de su época. Fue en Nazaret, una pequeña localidad de Galilea, donde pasó la mayor parte de su vida, trabajando con sus manos, caminando por sus calles, hablando con sus vecinos. Y sin embargo, cuando comenzó su ministerio público, cuando su voz empezó a resonar con la autoridad de lo eterno, cuando sus milagros se extendían por toda la región, encontró en ese mismo lugar, en su propia tierra, algo que dolió más que la cruz que vendría después: el rechazo. Jesús regresó a Nazaret no como el hijo del carpintero, sino como el maestro, el que hablaba como nadie antes, el que tenía palabras de vida eterna. Y fue entonces cuando los que lo habían conocido desde niño comenzaron a mirarlo con sospecha. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el que trabajaba entre nosotros, el que construía muebles, el que caminaba como uno más? El asombro inicial no se convirtió en fe, sino en incredulidad. La familiaridad nubló la revelación. Lo habían visto crecer, pero no podían ver en él al enviado de Dios. Lo conocían en la carne, pero no podían reconocerlo en el espíritu. Y así, la tierra que debió celebrar su llegada fue la que lo despreció. El corazón humano tiene la tendencia a despreciar lo cotidiano, a ignorar la gloria cuando viene vestida de sencillez. En Nazaret no se escandalizaban por los milagros, sino por el origen del milagroso. No cuestionaban sus enseñanzas por falta de verdad, sino por el escándalo de que salieran de labios conocidos. El orgullo y la incredulidad tejieron una barrera que ni el mismo Jesús forzó a romper. El que tenía el poder de calmar tormentas y sanar enfermos, se limitó ante la dureza del corazón de los suyos. Porque Dios no impone su gracia, la ofrece. Y si el corazón no la recibe, Él no la fuerza. Allí, en su tierra, Jesús no pudo hacer muchos milagros, no por falta de poder, sino por falta de fe. El rechazo de Jesús en su propia tierra es uno de los misterios más profundos del Evangelio. No fue rechazado solo por desconocidos. Fue rechazado por los que lo habían visto crecer, por aquellos que sabían su nombre, por quienes tal vez habían compartido la mesa con él. Esta paradoja, la del profeta sin honra entre los suyos, es más que un episodio histórico. Es una imagen perpetua de cómo la verdad puede ser rechazada precisamente donde más cercana se encuentra. No hay dolor más humano ni más divino que el de ser rechazado por quienes deberían haber comprendido primero. Pero Jesús no se detuvo. No se quedó esperando la aceptación de aquellos que se negaban a ver. Siguió su camino, llevando luz a otros pueblos, sanando a los que creían, hablando a corazones abiertos. Sin embargo, Nazaret quedó marcada como símbolo de la ceguera voluntaria, de la incapacidad de ver a Dios cuando viene disfrazado de vecino. A lo largo de la historia, la figura de Jesús ha sido aceptada por millones, pero también ha seguido siendo rechazada en su propia tierra, en los corazones cerrados, en las mentes que no toleran que Dios se acerque de forma humilde. A menudo, los seres humanos esperan que lo divino venga con espectáculo, con truenos, con portentos. Pero Dios se revela en la sencillez, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Y allí, precisamente allí, se esconde su gloria. Nazaret nos enseña que es posible tener a Dios frente a nosotros y no reconocerlo. Que es posible escuchar sus palabras y no permitir que nos transformen. Que se puede tener a la verdad encarnada hablando en nuestras calles y aún así rechazarla. Y es también un llamado a examinar nuestras propias vidas. ¿No seremos nosotros como los nazarenos, que juzgamos a Dios por su envoltorio, que descartamos su mensaje porque no coincide con nuestras expectativas? Jesús no cambió su mensaje para complacer a su pueblo. No buscó adaptarse a las exigencias de los suyos. No suavizó la verdad ni ocultó la luz. Su fidelidad fue más fuerte que el rechazo. Su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino del propósito del Padre. Por eso siguió adelante, porque sabía que su reino no se edifica sobre la aceptación social, sino sobre la obediencia al llamado divino. Y ese rechazo en Nazaret, lejos de detenerlo, lo impulsó a llevar su palabra aún más lejos, hasta tocar vidas que sí estaban dispuestas a creer. Hay una lección profunda en este pasaje que trasciende el tiempo y el espacio. Cada vez que rechazamos el mensaje por su mensajero, cada vez que descartamos la verdad porque viene de labios humildes,
Cada vez que no reconocemos la voz de Dios porque no coincide con nuestros prejuicios, estamos siendo como Nazaret. Y cada vez que creemos que ya conocemos a alguien demasiado bien como para que pueda enseñarnos algo de Dios, estamos repitiendo el error de aquellos que conocieron a Jesús solo por fuera, pero nunca por dentro. El rechazo de Jesús en su tierra no fue el fin de su historia, sino una estación en el camino hacia la cruz, y más allá, hacia la resurrección. Pero fue un momento crucial, un espejo en el que todos estamos invitados a mirarnos. ¿Qué haríamos nosotros si el Hijo del Hombre caminara hoy entre nosotros, con su aspecto sencillo, con su mensaje radical de amor, perdón y verdad? ¿Lo reconoceríamos? ¿O nos escandalizaríamos también porque viene sin títulos, sin oropel, sin espectáculo? Nazaret nos recuerda que el corazón del hombre necesita más que familiaridad para creer. Necesita humildad, apertura, disposición. La fe no nace de conocer el rostro de Jesús desde niño, sino de permitir que su palabra penetre hasta lo más hondo del alma. Hoy, aún hoy, muchos lo rechazan, no por falta de pruebas, no por falta de milagros, no por ausencia de su presencia. Lo rechazan porque viene en formas inesperadas, porque su voz desafía nuestras seguridades, porque su verdad nos obliga a cambiar. Y sin embargo, sigue viniendo. Jesús no dejó de amar a Nazaret, no borró su infancia, no negó sus orígenes, pero tampoco se detuvo en el rechazo. El amor de Dios no se condiciona al reconocimiento humano. Jesús no buscaba la aprobación de su pueblo, sino la redención del mundo. Y aunque fue rechazado por los suyos, abrió los brazos en la cruz por todos, aun por los que no lo recibieron, aun por los que no creyeron, aun por nosotros, cuando también lo hemos ignorado. Así como en Nazaret, hoy su palabra sigue caminando por nuestras calles, por nuestras casas, por nuestras conciencias. Tal vez no en forma de un hombre visible, pero sí a través de sus enseñanzas, de su espíritu, de aquellos que continúan su misión. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Lo reconoceremos o también lo rechazaremos por parecer demasiado familiar, demasiado cercano, demasiado humano? El rechazo de Jesús en su propia tierra no fue una derrota, sino una revelación. Nos mostró quién es Él y quiénes somos nosotros. Él, el que no se detiene ante la incredulidad. Nosotros, los que necesitamos ojos nuevos para ver y corazones nuevos para creer. Su historia sigue, y nosotros aún podemos decidir en qué parte de ella estaremos. Porque aunque fue rechazado en Nazaret, su amor sigue llamando a cada puerta. Y espera que esta vez no lo rechacemos otra vez. A lo largo de la historia, el rechazo de Jesús ha tomado múltiples rostros. No siempre se manifiesta con palabras duras o gestos hostiles. A veces es más sutil, más peligroso incluso, porque se esconde bajo la apariencia de respeto. Se le honra con los labios, pero el corazón permanece lejos. Se le menciona en templos, en libros, en conversaciones, pero su mensaje no transforma, no penetra, no desarma el orgullo. Así como Nazaret lo conocía de vista pero no de verdad, también hoy muchos conocen su nombre sin conocer su presencia. Y es allí donde la historia en Nazaret se repite, silenciosa, cotidiana, pero profundamente real. El rechazo no siempre es un grito. A veces es un silencio. A veces es un aplazamiento. A veces es una distracción constante que evita el encuentro. Jesús toca la puerta, pero no se le abre. Habla, pero no se le escucha. Se ofrece, pero no se le recibe. Porque el corazón moderno, como el antiguo, también teme lo que no puede controlar, lo que exige una entrega completa. Jesús no viene a ser añadido a una vida ya diseñada. Él viene a transformarla desde los cimientos. Y ese es el verdadero escándalo para muchos, que no puede ser domesticado, ni reducido, ni convertido en un accesorio espiritual. Viene como Señor, no como invitado. Viene con autoridad, no con halagos. Viene con amor, pero con una verdad que penetra. En su propia tierra, Jesús conoció el sabor amargo del desprecio. No por falta de méritos, no por falta de milagros, sino por la dureza del corazón humano. Y en eso hay una advertencia clara, que no basta haber crecido cerca de la fe, haber oído hablar de Dios, haber estado rodeado de señales. El acceso constante a lo sagrado no garantiza una fe viva. El corazón necesita ser rendido, y eso solo ocurre cuando se reconoce en Jesús algo más que una figura histórica, más que un símbolo. Cuando se le reconoce como la palabra eterna hecha carne,
como la presencia viva de Dios entre nosotros. La Escritura dice que Jesús se maravilló de la incredulidad de los suyos. ¡Qué paradoja! El mismo que es fuente de toda maravilla, asombrado por la dureza del alma humana. Ese asombro no fue de sorpresa, fue de dolor. Porque no hay mayor tragedia que la de un corazón que se cierra a la gracia cuando la tiene frente a sus ojos. Y sin embargo, aún así, Jesús no dejó de enseñar, no dejó de sanar a algunos, no dejó de seguir. No retiró su oferta. Su fidelidad no se quebró. Nos enseña que nuestra incredulidad no agota su misericordia, aunque sí puede privarnos de su poder. Él sigue ofreciendo, sigue llamando, sigue esperando. El mensaje de Nazaret es incómodo porque es cercano. No nos habla de villanos lejanos ni de enemigos exteriores. Nos habla de nosotros, de nuestras propias resistencias, de nuestras excusas, de nuestros prejuicios. Nos invita a revisar donde hemos cerrado las puertas, donde hemos preferido la costumbre a la conversión, donde hemos hecho de lo conocido una excusa para no aceptar lo verdadero. Porque muchas veces, la mayor barrera para la fe no es el pecado, sino la familiaridad. Creer que ya sabemos, que ya entendemos, que no necesitamos más. Y esa actitud puede convertir cualquier tierra en una nueva Nazaret. Jesús no buscaba fama. No le interesaban los honores que el mundo ofrece. Pero sí buscaba corazones dispuestos. Y cuando no los encontraba, no se imponía. Se retiraba con el dolor silencioso de quien sabe que ha sido rechazado no por error, sino por decisión. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene consecuencias. Porque allí donde no hay fe, no hay milagro. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no fuerza. El reino no entra por la fuerza, entra por la puerta abierta de la fe. Y cuando esa puerta está cerrada, ni el mismo Jesús irrumpe. Es por eso que el pasaje del rechazo en Nazaret no solo es historia, es espejo. Cada generación debe preguntarse si está abriendo la puerta o si está repitiendo el error de aquellos que creían conocer demasiado al hijo del carpintero como para descubrir en él al Hijo de Dios. Y cada individuo, tú y yo, debemos detenernos y examinar el corazón. Porque a veces, sin darnos cuenta, hemos convertido nuestras propias vidas en una tierra donde Jesús no puede hacer mucho, simplemente porque no creemos realmente. Y aún así, su amor permanece, no se retira del todo. Vuelve una y otra vez, buscando una grieta en la muralla de nuestro orgullo. No se cansa de hablar, aunque no se le escuche. No deja de extender la mano, aunque no se le tome. Su paciencia es más grande que nuestra obstinación. Pero la decisión sigue siendo nuestra. Porque el milagro de la fe no ocurre por imposición. Ocurre cuando un alma se rinde y dice: creo, aunque no entienda del todo. Recibo, aunque no merezca. Abro, aunque me cueste. En su propio pueblo, Jesús no encontró honra, pero encontró una cruz. Y esa cruz fue su camino hacia todos los pueblos, hacia todos los corazones. Rechazado por los suyos, se convirtió en Salvador para todos. Lo que parecía derrota fue semilla de redención. Su amor no quedó encerrado en las fronteras de Galilea. Cruzó montes, mares, siglos. Hoy, su voz aún se oye. Y su pregunta permanece viva. ¿Y tú, me recibirás o también me rechazarás? El rechazo de Jesús en su propia tierra es una herida abierta, pero también una esperanza constante. Porque incluso cuando no fue recibido, Él siguió amando. Incluso cuando no fue creído, Él siguió sembrando. Incluso cuando no fue comprendido, Él siguió revelando. Y esa perseverancia divina es nuestra oportunidad. Nuestra tierra aún puede volverse fértil. Nuestro corazón, por endurecido que esté, aún puede ser tocado. Su rechazo no fue su final, y tampoco tiene que ser el nuestro. La historia no terminó en Nazaret. Puede renacer hoy, aquí, ahora, si decidimos creer. Aquel día en Nazaret, cuando Jesús leyó las palabras del profeta Isaías en la sinagoga, no solo estaba haciendo una lectura litúrgica, estaba declarando su identidad. Estaba revelando que el tiempo prometido había llegado, que el reino de Dios estaba cerca, que las palabras antiguas se estaban cumpliendo en él. Pero en vez de despertar gozo, su declaración encendió la sospecha, el escepticismo y finalmente, la ira. Su propio pueblo pasó en pocos minutos de la admiración al desprecio, porque no soportaron la idea de que Dios hubiera elegido revelarse a través de alguien tan cercano, tan común, tan suyo.
No podían aceptar que el cumplimiento de las profecías no viniera desde Jerusalén o desde el templo, sino desde la carpintería de su aldea. Este patrón ha seguido repitiéndose. Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo débil, en lo cotidiano. Pero el corazón humano espera grandeza, poder, espectacularidad. Espera un Mesías que encaje en sus expectativas. Por eso muchos rechazan a Jesús aún hoy. Porque su mensaje exige humildad, renuncia, cambio. Porque no viene a confirmar nuestras ideas, sino a transformarlas. Porque no viene a coronar nuestro ego, sino a crucificarlo. Y eso, como en Nazaret, todavía ofende. Jesús no buscaba deslumbrar. No apelaba a la vanidad de sus oyentes. Hablaba con verdad, y la verdad incomoda. No prometía una vida sin sufrimiento, sino una vida con propósito. No hablaba de venganza, sino de perdón. No ofrecía dominio sobre los demás, sino servicio. Su camino no era ancho ni fácil, era estrecho y exigente. Pero era el camino de la vida, y quienes tenían oídos para oír, lo sabían. Pero en Nazaret, pocos quisieron oír. Y así, la gracia pasó frente a ellos, y no la reconocieron. Hay una tristeza silenciosa en esta escena. Jesús, el Verbo eterno, el rostro visible del Dios invisible, caminando entre los que lo habían visto crecer, esperando que sus corazones se abrieran, y encontrando en cambio incredulidad. ¿Cuántas veces Jesús se ha acercado a nosotros de formas inesperadas? A través de una palabra sencilla, de una conversación casual, de una situación difícil. ¿Y cuántas veces, como Nazaret, hemos cerrado los ojos porque no se parecía a lo que esperábamos? Rechazar a Jesús no siempre es un acto abierto de rebeldía. Muchas veces es simplemente una negativa a mirar más allá de la superficie. Y sin embargo, la mirada de Jesús no fue de desprecio, fue de compasión. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. No se dejó sorprender por el rechazo, pero tampoco lo celebró. Su amor no era condicional. Su misión no dependía de la respuesta. Y allí está una lección para nosotros, que nuestra fidelidad a Dios no debe depender del aplauso o del rechazo. Que hablar con verdad, vivir con integridad, amar sin medida, muchas veces significará ser incomprendidos. Y aún así, debemos seguir. Porque Jesús no solo fue rechazado en Nazaret, fue rechazado en muchos otros lugares. Lo acusaron de blasfemo, lo llamaron loco, lo tildaron de endemoniado. Lo traicionaron sus amigos, lo abandonaron sus discípulos, lo condenó su pueblo, lo crucificó el imperio. Y aún así, no dejó de amar, no dejó de perdonar, no dejó de cumplir la voluntad del Padre. Su fidelidad fue absoluta, su entrega total, su amor invencible. El rechazo, en la lógica del reino de Dios, no es derrota, es parte del camino. Y Jesús lo vivió desde el inicio. En Nazaret, su pueblo no vio más allá de sus prejuicios. Y por eso se perdieron el mayor milagro, la presencia del Salvador entre ellos. La familiaridad les robó la fe. El orgullo les cerró los ojos. El pasado les impidió ver el presente. Pero el Evangelio no termina allí, porque hay otros que se creyeron. Leprosos, ciegos, pecadores, publicanos, soldados romanos, mujeres marginadas. Todos aquellos que no tenían nada que perder fueron los que más fácilmente lo recibieron. Porque la fe no nace del conocimiento exterior, sino de la apertura interior. Y esa sigue siendo la gran diferencia entre quienes rechazan a Jesús y quienes lo reciben. No es el conocimiento, ni el estatus, ni la tradición. Es la disposición del corazón. Un corazón quebrantado puede acoger al Salvador. Uno endurecido lo expulsará. La misma luz que guía a unos, ciega a otros. No porque sea distinta, sino porque los ojos están preparados o no para recibirla. Hoy, cada vida, cada comunidad, cada nación puede volverse una nueva Nazaret. El Hijo del Hombre sigue pasando cerca, no con ropas llamativas ni rodeado de esplendor. Sigue viniendo en lo sencillo, en una oración, en una palabra, en un acto de amor, en una necesidad del prójimo, en el silencio del alma. Y sigue preguntando si lo recibiremos, si abriremos la puerta, si dejaremos de lado los prejuicios para abrazar la verdad. Nazaret tuvo la oportunidad de ser la cuna del reino, pero la dejó pasar. La gloria no se quedó allí. Se fue. Se extendió hacia otros lugares, hacia otros pueblos, hacia corazones que sí estaban listos.
Y eso también es una advertencia. La gracia no se impone. Pasa, llama, espera, pero no se fuerza. Y si no se le recibe, se va. No como castigo, sino como consecuencia. Porque el amor respeta la libertad, incluso la libertad de rechazarlo. Pero incluso cuando se va, deja la semilla. Quién sabe si algunos de los que lo rechazaron en ese día, años después, al ver su resurrección, al escuchar a sus discípulos, al recordar sus palabras, finalmente creyeron. Porque el amor de Jesús no guarda rencor, no anota las ofensas. Siempre espera, siempre confía, siempre insiste. Y esa insistencia divina es nuestra esperanza. Aún hoy, Jesús fue rechazado en su tierra, pero no rechazó a su pueblo. Fue herido, pero no dejó de sanar. Fue incomprendido, pero no dejó de hablar. Y así, el que fue despreciado se convirtió en la piedra angular. El que fue expulsado se volvió fundamento. Lo que el mundo desechó, el cielo lo exaltó. Y esa es la gran victoria del amor, que transforma el rechazo en redención, la cruz en gloria, la herida en vida. El rechazo de Jesús en su propia tierra no fue un punto final, sino un punto de partida para algo mucho más grande. Ese momento en Nazaret reveló un patrón que se repetiría. Jesús sería rechazado por muchos, pero también recibido por otros. Aunque su pueblo no lo reconoció, el mensaje se extendió más allá de las fronteras de Galilea, más allá de Judea, más allá del tiempo. Lo rechazaron en casa, pero lo siguieron en los caminos, en las montañas, en las aldeas, en las ciudades, en los corazones humildes y sedientos. La historia sigue cada vez que alguien lo escucha, duda, lucha y finalmente cree. Cada vez que un corazón lo reconoce como lo que es, no solo un hombre bueno, no solo un sabio maestro, sino el Hijo de Dios vivo, la historia de su rechazo se transforma en historia de redención. Sigue cuando tú decides abrirle la puerta. Cuando, a pesar de tus prejuicios, de tus heridas, de tus resistencias, eliges mirarlo de nuevo y dejar que transforme tu Nazaret interior. Sigue cuando los que fueron descartados encuentran su valor en él. Cuando los que se sentían indignos entienden que nunca fue por méritos, sino por gracia. Cuando los que habían cerrado el corazón lo abren y descubren que él no se ha ido, que sigue allí, esperando. Sigue porque Jesús no fue solo rechazado, también fue aceptado, seguido, amado. Y ese amor sigue multiplicándose en cada alma que lo recibe. En otras palabras, la historia sigue contigo. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Si este video te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte al canal para que podamos seguir creando más contenidos que edifiquen y traigan esperanza a quienes lo necesiten. Al hacerlo, también nos ayudas a alcanzar a más personas que quizás estén librando batallas silenciosas como la que hoy hemos compartido. Déjanos tus comentarios, queremos leerte, saber cómo este mensaje ha impactado tu vida o simplemente saludarte. Tu testimonio puede ser luz para otros. Esperamos de todo corazón que este video te haya aportado algo valioso, que te haya levantado, fortalecido o al menos recordado que no estás solo. Gracias por regalar parte de tu tiempo para escuchar. Sin más, que el Señor esté contigo y te bendiga abundantemente. Que su paz inunde tu corazón y su amor fortalezca cada paso que des. Que su luz ilumine tu camino en los momentos de oscuridad y su gracia te sostenga siempre. Que el Espíritu Santo te guíe con sabiduría y te llene de esperanza renovada. Y que en cada instante sientas la presencia viva de Dios acompañándote, protegiéndote y amándote sin condiciones. Amén.